y amén. Bueno, iniciamos el tema de la resurrección dentro de el capítulo número 16, la sesión 16, que se llama Resurrección y Ascensión, y empezamos a hablar de algunos elementos asociados con la resurrección del Señor. Hablamos sobre el tema de que fue un hecho histórico. La Biblia tiene un testimonio interno de que después de que el Señor resucitó, muchos tuvieron la experiencia de verle, de estar con Él. Hablamos sobre el tema de que la resurrección de Jesús fue una resurrección física, no fue que lo que se levantó de la tumba fue un fantasma, y planteamos algunos textos con relación a esto y algunas concepciones o ideas que algunos han tenido a lo largo del tiempo en cuanto al tema de la resurrección de Jesús, rechazando en algunos casos que Jesús resucitara físicamente, cuando el testimonio de la Biblia es un testimonio claro. El argumento de algunos es que lo material es malo, lo espiritual es bueno, y como lo material es malo, jamás Jesús iba a resucitar en un cuerpo físico, porque como lo físico, lo externo, el cuerpo es malo, pues el Hijo de Dios no iba a tomar esa condición, así que Él no pudo haber resucitado físicamente. Es el argumento de algunos, pero esas ideas propias de algunos sectores a lo largo del cristianismo que se han levantado, es una idea que algunos hasta el día de hoy sostienen. La Biblia sí da testimonio de que aquellos que niegan que Jesús se hizo hombre, se hizo carne, aquellos que niegan la realidad de Jesús resucitado físicamente, pues la Biblia plasma un testimonio contundente en función de que eso es un hecho real, la resurrección de Jesús, y que la resurrección de Jesús es un tema relevante para nosotros los cristianos. Asimismo, bueno, el fin de semana, durante el programa dominical que tuvimos el domingo de resurrección, pues estuvimos hablando algunos temas doctrinales asociados con la resurrección y abordamos 3 puntos fundamentales en cuanto a la resurrección de Jesús y algunos conceptos teológicos o bíblicos que la Biblia nos plantea y que son importantes. En el programa del domingo, y quisiera retomar ahí la clase, hablábamos de que la resurrección de Jesús está vinculada con el nuevo nacimiento, con la regeneración. Y cuando leemos algunos textos de la Escritura, encontramos ese testimonio de una forma directa. O sea, la resurrección de Jesús es un acto, es un suceso, es un acontecimiento que está vinculado con el nuevo nacimiento. Podemos encontrarlo en pasajes como Primera de Pedro, y si tiene su Biblia allí a mano, vamos a mirar algunos versículos que dice: alabemos al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Pedro 1:3, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer. Perdón. Hay otras versiones que dicen nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice así la versión que estoy leyendo: por la resurrección de Jesús. Nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Dice la versión Dios habla hoy, la versión Reina Valera. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Mire cómo se vincula el renacer a una esperanza viva. El nacer de nuevo se asocia y se vincula con la resurrección de Jesús. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la resurrección de Jesús con el nuevo nacimiento? Porque el texto bíblico, cuando plantea este tema, plantea la realidad que así como Cristo fue sepultado y fue levantado por el poder de Dios de la tumba, así también nosotros somos levantados para vivir una vida nueva. Ese testimonio lo encontramos un ejemplo en Romanos capítulo 6, versículo 4 y versículo 11, que también es un texto que leímos el fin de semana. Romanos capítulo 6, verso 4 y verso 11.
dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que la experiencia del bautismo es una experiencia que se compara o se vincula con la sepultura de Cristo. O sea, somos sepultados. Él fue sepultado. Nosotros también hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué significa que nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? Que en el momento en que somos bautizados, allí de una forma digámoslo, simbólica, representativa, se plantea que así como Jesús descendió al sepulcro, experimentó la muerte, nosotros a través del bautismo también somos sepultados, morimos, experimentamos una muerte, pero en este caso una muerte al pecado por medio del bautismo. Y sigue diciendo Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire cómo se asocia la resurrección de los muertos de Cristo con andar en una vida nueva. Es que así como Cristo resucitó, a la luz de Romanos 6:4, así como Él resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque cuando usted es levantado de las aguas, usted también es levantado para vivir una vida nueva. La experiencia de la regeneración, la experiencia del nuevo nacimiento, Romanos 6 lo asocia y lo vincula de una forma muy interesante. La vida nueva que tenemos en Cristo, esa vida nueva que tenemos en Cristo, tiene que ver con el hecho de que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vivir una vida nueva. Así como Cristo fue sepultado y fue levantado por el poder de Dios, así también nosotros morimos al pecado, pero también somos levantados para vivir una vida nueva. Entonces, mire cómo la Biblia nos presenta el testimonio. La Biblia nos plantea el testimonio de el nuevo nacimiento asociado con la resurrección. Así que este es un tema relevante, es un aspecto doctrinal. Bueno, el tema del nuevo nacimiento, la regeneración, es un tema fundamental de la Biblia y está asociado. El ser renacidos, el nacer de nuevo, está asociado con la muerte y resurrección de Jesús. Él fue levantado por el poder de Dios. Nosotros somos levantados para vivir una vida nueva. Y esa es la idea que nos presenta la Escritura. Entonces, de una forma o de otra, la resurrección está vinculada con el nuevo nacimiento, con una nueva vida espiritual. Déjeme buscar por acá. Luis, que parece que está queriendo conectarse. Ok. Entonces, eso primeramente. Entonces, encontramos la resurrección de Jesús vinculada con la doctrina del nuevo nacimiento en la Escritura. Pero también encontramos la resurrección de Jesús vinculada con la justificación. Hay un pasaje que leímos que fue Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Y dice la Escritura así en Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Lo vuelvo a leer. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no hubiese resurrección de Cristo,
Si no fue la resurrección de Jesús no puede ser una realidad, simple y sencillamente nosotros no podríamos experimentar la justificación. La resurrección de Jesús de entre los muertos comunica que Dios aprobaba la obra de Cristo, esa obra de Cristo en la cruz. El hecho de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos era una forma en que Dios estaba aprobando esa obra que Cristo llevó a cabo por los pecados del hombre. Y no solamente que la aprobaba, sino que esa obra estaba terminada y que no había necesidad de que Jesús siguiera muerto y que la tumba lo retuviese. Esa obra fue consumada, por eso en la cruz Él llegó y dijo: consumado es. La obra fue llevada a cabo. Entonces Cristo Jesús fue levantado de la tumba, entregado por nuestras transgresiones, como dice Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Recuerde que el concepto justificación es un término legal. Es un término legal. ¿Y qué significa eso? Cristo Jesús pagó la pena, pagó la deuda que había que cancelar por razón del pecado. Usted y yo teníamos que pagar esa deuda, pero Él pagó esa deuda. Él tomó su lugar. Nosotros éramos los que debíamos de estar expuestos a la ira de Dios, pero en ese sentido Él tomó nuestros pecados y los llevó en la cruz. ¿Y qué es lo que eso implica? Lo que eso implica es que Él canceló esa deuda, ya no hay nada pendiente. Cuando Dios te mira a ti, me mira a ti, a mí, nos mira a través de la obra que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y es por medio de que Él mira la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor suyo y a favor mío, que usted y yo somos justificados. Es a través de la obra de Cristo. Usted y yo no somos justificados por nuestras acciones. La Biblia no presenta eso. La Biblia no dice que usted es justificado porque es buena gente o por sus obras. La Biblia llega y dice que usted y yo somos justificados en Cristo por su obra en la cruz. Dios mira esa obra en la cruz y cuando ve a Cristo ve una deuda pagada. Cuando ve a Cristo ve la ira de Dios que fue puesta sobre el Señor en la cruz y no sobre nosotros. Así que la justificación es algo que se nos otorgó, no es algo que yo me gané. Es algo que se me otorgó por pura gracia. Entonces, la Biblia en Romanos 4:25 me recuerda que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No puede haber justificación, sin resurrección. Ambas cosas son vinculantes, ¿ok? Dice la Biblia déjenme buscar Efesios 2:6. Efesios 2:6. Hay un texto por acá, creo que viene a mi mente, Efesios capítulo 2, verso 6. Déjenme confirmarle que ese es el versículo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Alguien que me ayude a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Alguien que me ayude a leer ese pasaje. Amén. Buenas noches. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el verso 5 que estando nosotros muertos en pecados nos dio vida. Usted y yo estábamos muertos, mas Él nos ha dado vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida y nos resucitó. Usted dirá, bueno, pero yo no he resucitado físicamente.
Yo no he experimentado, he tenido esa experiencia de morir y resucitar. Bueno, este pasaje está hablando que hemos sido resucitados con Él. Usted ha experimentado el poder de la resurrección cuando usted ha vivido internamente esa regeneración que produce Dios en nuestras vidas. En ese momento usted ha sido resucitado a una nueva vida. Y no solo eso, sino que nos ha dado a sentar en lugares celestiales con Cristo. Le ha dado y le ha otorgado una posición en Cristo. Usted por eso ahora puede ser llamado hijo de Dios. Por su posición en Cristo, usted puede ser llamado heredero con Él. Usted puede ser llamado hijo suyo. Entonces, en ese sentido, la resurrección está vinculada con la justificación. Cristo resucitó para nuestra justificación, y eso lo mencionábamos el domingo durante el programa. Y por último también mencionábamos que la resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección corporal final. ¿Qué significa eso? No, el hecho de que Jesús resucitara, leímos Primera de Corintios el día domingo, capítulo 15, versículo 20, y hablábamos que la Escritura nos dice y nos recuerda en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Llega y presenta que Cristo Jesús, hay un orden. Cristo las primicias, Cristo experimentó la resurrección física, pero si Él fue las primicias, nosotros también un día vamos a experimentar, vamos a pasar por esa experiencia de ser levantados de entre los muertos. Miren, la resurrección de Jesús genera en nosotros esperanza de que un día vamos a ser levantados físicamente. Vamos a ser levantados. El día que nos toque morir, vamos a estar en esa condición hasta el día en que Él nos levante y nos resucite, y vamos a ser levantados. Si Cristo fue las primicias, nosotros. Y recuerde que el concepto primicias es un término que está asociado, y lo mencionaba el domingo, es una metáfora propia del contexto agrícola, en donde se comparan las primeras muestras de la siega que se cosecha, y si la siega que se está cosechando, esos primeros frutos son buenos, pues lo que usted espera es que los frutos subsiguientes también sean buenos. Entonces, si Cristo fue las primicias en cuanto al tema de la resurrección, si Él fue las primicias, usted y yo podemos tener la plena seguridad y podemos tener la plena certeza de que también nosotros un día vamos a resucitar como Él resucitó. Eso genera y pone en nosotros una profunda expectativa. ¿Cuál es esa expectativa? La expectativa de que un día voy a resucitar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Voy a pedirle a alguien del grupo que por favor me ayude a leerlo. Segunda de Corintios 4, 14. ¿Quién lo tiene para que pueda leer? Amén. Sí, ¿qué dices, Alex? Dice la palabra del Señor: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, bueno, la Biblia dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos con poder, pero así como Él lo resucitó a Él, dice que a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Por qué dice que nos va a resucitar con Jesús? Porque la Biblia dice que cuando Él venga, cuando Él retorne, los muertos en Cristo, los que han muerto en el Señor, los que descansan, los que duermen, van a ser levantados de su tumba y vamos a estar con Él en su presencia. Entonces,
ese testimonio lo que me plasma y lo que me recuerda es que así como Él resucitó por el poder de Dios, también nosotros un día vamos a resucitar. Cristo Jesús, 1 Corintios 15, versículo 23, hay un orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa eso? Que va a haber un día de resurrección. Mire, eso me lleva a mí a entender de que yo voy a experimentar la resurrección corporal. Todos aquellos que cuando el Señor venga por segunda vez duerman o hayan muerto y hayan muerto en Cristo, vamos a resucitar. Nuestros cuerpos van a ser levantados perfectos, incorruptibles y en gloria. Ese es el testimonio de la Escritura. Entonces, qué interesante, la resurrección desde una perspectiva del testimonio bíblico está asociado con conceptos, entonces, como el nuevo nacimiento. Cristo Jesús resucitó y así también nosotros renacemos a una nueva vida, porque también nosotros resucitamos espiritualmente para vivir una vida nueva en Él. Pero también la resurrección está asociada con la justificación. Nosotros en Cristo hemos sido justificados y la resurrección de Jesús es un hecho relevante para nosotros, porque la resurrección de Jesús, el hecho de que el Padre lo levantara, es porque Él ya había cumplido su obra en la cruz del Calvario. Y Él fue levantado por el poder de Dios. El hecho de que Él fue levantado de la tumba fue una confirmación pública de que Él cumplió su obra completa en la cruz por los pecados. Entonces, en ese sentido, usted y yo somos justificados mediante esa obra. Y tercero, la resurrección de Jesús está asociada con una resurrección física, de la cual aquellos que están en Cristo y que van a estar muertos al momento de su segunda venida, van a experimentar una transformación gloriosa, donde este cuerpo corruptible va a ser vestido de incorrupción, lo dice el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, este cuerpo sujeto a las limitantes propias de la condición humana. Nos enfermamos, experimentamos dolor, un día vamos a experimentar, un día vamos a ser levantados con poder. Entonces, ese es el testimonio de la Escritura en cuanto al tema de la resurrección y estos tres temas trascendentales: nuevo nacimiento o regeneración, que es lo mismo, justificación y la esperanza de que un día vamos a resucitar, vamos a ser levantados. Compartíamos eso el domingo en medio del programa dominical y bueno, hago un breve recuento de ese tema que es importante. Así que vamos a recibir cuerpos perfectos un día. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, así también nosotros vamos. Y eso es algo que debe de generar esperanza en nuestros corazones. Entonces, la resurrección está asociada con temas doctrinales. Está asociada con la regeneración o nuevo nacimiento, está asociada con la justificación, está asociado con el hecho de que vamos a resucitar un día con cuerpos transformados. Pero también la resurrección está asociada con algunos aspectos éticos. Y cuando hablamos de aspectos éticos, son aspectos que están ligados y que tienen que ver con nuestra conducta, que tienen implicaciones con nuestro caminar, que están asociados con nuestro vivir diario. Cuando hablamos de que la resurrección tiene implicaciones éticas, es que no solamente es un tema doctrinal que la Biblia plasma como real y cierto, sino que tiene implicaciones para nuestra conducta. Pensando un poco en este tema, hay un pasaje en la Escritura en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58.
Primera de Corintios capítulo 15, si tiene su Biblia, vamos a buscar ese texto. Puede ir a anotarlo ahí en cualquier libreta de notas que tenga allí a su lado para que pueda ir teniendo esas referencias y pueda repasarlas en la semana. Primera de Corintios 15, 58. ¿Qué dice ese pasaje de la Escritura? Alguien que me lo pueda leer. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, Pablo termina esta sección del capítulo 15 de Primera de Corintios dando palabras de aliento y de ánimo a los hermanos. Pero esas palabras de ánimo fueron citadas en un contexto donde Pablo está hablando de la resurrección. El capítulo 15 está planteando el tema de la resurrección. Y termina con esas palabras, animando a los hermanos, diciendo: vuestro trabajo no es en vano, ustedes deben de crecer, progresar y avanzar en cuanto al tema de la obra del Señor. Pero ¿por qué razón Pablo termina con esas palabras de ánimo? Bueno, Pablo termina de esa manera, animando a estar firmes, a crecer en la obra del Señor, por una razón, porque todo lo que usted y yo podamos hacer en cuanto a procurar llevar a otros al conocimiento de Dios y edificarlos en la verdad, tiene una significación, tiene una implicación eterna. O sea, el hecho de que usted sirva a Dios, el hecho de usted se involucre a servir al Señor con todo su corazón, estar firme y constante, creciendo en toda aquella actividad o obra relacionada con el Señor. Todo eso nos lleva, debe procurar hacernos ver y hacernos entender de que aquellas personas que están expuestas a nuestro servicio, a nuestra actividad dentro de la obra del Señor, todas esas personas que están expuestas a esa actividad y que responden al mensaje del Evangelio que usted y yo podemos compartirles en medio de ese servir a Dios, todas esas personas un día también van a resucitar juntamente con nosotros en el día del Señor. Y tanto ellos como nosotros vamos a vivir con el Señor para siempre. Entonces, la resurrección del Señor no solamente es un concepto, es un tema de la Biblia, sino que el hecho de que usted y yo sirvamos a Dios con toda compasión, con aliento, con ánimo, con dedicación, con todas nuestras fuerzas, firmemente, nos debe de llevar a compartir con denuedo el Evangelio. Porque así como yo he resucitado, he sido levantado de la muerte espiritual para vivir una vida nueva, esa es una resurrección espiritual. He sido levantado para vivir una vida nueva. El que comparte el Evangelio con otros tiene la implicación de que también yo quiero que ellos experimenten esa resurrección. Y no solamente la resurrección espiritual, sino que también un día ellos puedan también experimentar la resurrección física. Entonces, la resurrección del Señor tiene una significación, una implicación ética fuerte en cuanto al tema de que nosotros necesitamos y debemos crecer cada día en la obra del Señor. Y la resurrección de Cristo es suficiente razón para que nosotros sirvamos a Dios con pasión, con dedicación, con denuedo y con fuerza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que hacemos en el Señor tiene el propósito de impactar la vida de otros. Tiene el propósito de testificar y poner en evidencias la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Y si usted y yo hemos experimentado el poder de la resurrección de entre los muertos, porque estábamos muertos espiritualmente y tenemos hoy vida espiritual, usted y yo
lo que hacemos para el Señor y nuestro servicio y nuestro estar firmes y constantes, sabiendo de que lo que hacemos no es en vano. ¿Por qué? Porque esas personas que van a responder al Evangelio, que van a responder al llamado de Dios, y a las cuales usted y yo les compartimos el mensaje del Evangelio, van a experimentar la resurrección física, van a ser levantados de su condición espiritual y un día van a experimentar también la salvación, la resurrección física. Y esa esperanza es una esperanza que no solamente está en nosotros, sino que también está presente en la vida de aquellos a los cuales servimos en el Señor. Entonces hay un aspecto ético con la resurrección. O sea, todo lo que yo hago, toda actividad que yo desarrollo, toda actividad que yo llevo a cabo, tiene el propósito de glorificar a Dios y de que su nombre sea anunciado en medio de las gentes. Cuando usted y yo testificamos de la resurrección del Señor, le estamos diciendo a la gente, así como Cristo resucitó de entre los muertos, así Cristo también nos quiere hacer resucitar a una vida nueva. Nos quiere dar vida espiritual, porque estamos muertos en pecados y en delitos. Entonces, mire cómo la resurrección tiene un aspecto ético. Todo lo que yo haga, lo debo hacer para el Señor. Todo lo que yo haga, debo hacerlo con firmeza y con constancia, porque al final de cuentas estamos procurando que la gente sea partícipe también del poder de resurrección que levantó a Jesús entre los muertos. Y eso es lo que usted procura hacer cuando da testimonio de Él, cuando usted da testimonio de Cristo, de su obra redentora y de su resurrección. Hay un segundo aspecto ético importante cuando hablamos del tema de la resurrección de Jesús. Y es que la resurrección del Señor nos lleva a tener una visual, una perspectiva futura de esa recompensa celestial. Y que al final de cuentas está allí en nuestro futuro, pero que es una experiencia real y cierta que un día va a acontecer. Entonces, cuando nosotros pensamos en la resurrección de Jesús, inmediatamente pensamos no solamente en que Él resucitó y Él fue primicia, sino que yo también un día voy a resucitar porque Él resucitó. La resurrección de Jesús tiene implicaciones futuras. Nosotros también vamos a resucitar. Y cuando resucitemos, ya no vamos a resucitar para vivir la misma experiencia que vivimos en el plano actual. En el plano actual estamos sujetos y vivimos en medio de la realidad de un mundo caído. Vivimos en medio de un mundo de mortalidad, vivimos en medio de un mundo donde estamos expuestos a la enfermedad, estamos expuestos a circunstancias que deterioran nuestros cuerpos, nuestra salud física. Vivimos bajo la realidad de un mundo afectado por la caída y por el pecado, por la maldad. Esa es la realidad. Pero un día vamos a resucitar y ya no vamos a vivir bajo esa realidad. Un día vamos a resucitar y la realidad va a ser otra. La resurrección va a traer consigo una realidad diferente. Por eso hay pasajes de la Escritura como el que está en Primera de Corintios, capítulo 15. Le recuerdo que el capítulo 15 es un capítulo que habla sobre el tema de la resurrección. Es un capítulo básico y fundamental sobre este tema. Primera de Corintios 15, verso 17 al versículo 19. Quisiera que alguien me ayude. No leo yo, pastor. Fuerte. Sí, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Llega y dice que si Cristo no resucitó, mire, si la resurrección de Jesús no fue cierta, nuestra fe es vana. Significa que todavía estamos en nuestros pecados porque no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Porque sin resurrección de Cristo no hay nuevo nacimiento. No hay nuevo nacimiento. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Significa que si no hay resurrección de Cristo, simplemente los que murieron conociendo del Señor y habiendo respondido al mensaje del Evangelio, simplemente van a quedar allí postrados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire, al final de cuentas, este texto lo que nos está recordando es que si no tenemos esperanza de ser levantados de entre los muertos un día, nosotros seríamos los más desdichados de todos los seres mortales. Porque si la experiencia de la resurrección no es una experiencia real, simplemente nosotros seríamos gente sin esperanza. Simplemente vamos a estar sujetos en esta vida presente a la realidad de un cuerpo limitado, sujeto a enfermedades, sujeto a la edad, sujeto a las limitantes de un mundo caído. Pero la esperanza que nos presenta la Biblia es que como Cristo resucitó, también nosotros resucitemos. Y que un día usted y yo también seamos levantados por el poder de Dios. Y podamos experimentar la resurrección corporal y ya no estemos sujetos a las limitantes propias de esta naturaleza en la cual vivimos en el presente. Entonces, este segundo aspecto ético relacionado con la resurrección tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que estar enfocados en esa recompensa, en esa esperanza futura asociada con la resurrección. Porque yo me puedo mirar en el presente, en medio de mi realidad presente, en medio de mi condición presente, porque a pesar de que usted y yo hoy estamos en Cristo, seguimos sujetos a la enfermedad, seguimos bajo la presión del pecado y de un mundo caído. Seguimos librando una batalla contra el pecado que muchas veces asedia y está allí queriendo seducirnos. Libramos esa batalla. Pero un día, cuando resucitemos de entre los muertos, vamos a ser levantados para vivir en un plano diferente, una experiencia diferente. Entonces, nuestra esperanza es que en la venida del Señor, si estamos muertos, vamos a resucitar. Y vamos a ser levantados con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, ya no un cuerpo sujeto a las limitantes propias de este mundo terrenal. Es por eso que Pablo en 1 Corintios 15 dice en el capítulo 15, versículo, déjenme leer el versículo 42, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nosotros vivimos cuando habla de cuerpo animal está hablando de este plano natural. Vivimos en este plano natural, nos movemos en este plano natural, pero un día vamos a tener un cuerpo espiritual. ¿Cuándo va a ser ese cuerpo espiritual? Bueno, cuando experimentemos la resurrección de entre los muertos. En el presente dice, se siembra en debilidad. ¿Qué significa eso? Vivimos en medio de la debilidad propia de un mundo caído, pero un día vamos a resucitar en poder. Dice que sembramos en deshonra, mas resucitaremos en gloria. Vivimos bajo las limitantes de este mundo, pero un día vamos a resucitar en un plano totalmente diferente.
Entonces, cuando hablamos de la resurrección de Jesús y de ese aspecto ético ligado a la resurrección, dice César, eso implica algún aspecto cosmético de nuestros cuerpos. Bueno, obviamente algunos de nosotros podríamos llegar y pensar, bueno, esa transformación que dice la Biblia que vamos a experimentar, ya no vamos a tener cuerpo animal, o sea, un cuerpo natural, sino un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, porque Cristo fue primicias y nosotros vamos a resucitar un día. La Biblia no necesariamente nos da un detalle explícito de que si vamos a resucitar con un cuerpo más esbelto, con 15 libras menos, ¿cómo se llama? Nos van a hacer un makeover ahí, ¿cómo se llama? Una transformación allí de nuestra fachada externa y las libritas demás van a ser transformadas. Bueno, la Biblia no entra en ese detalle, obviamente ese es un detalle muy humano que en el plano natural nos preocupa. La perspectiva de la Biblia es una perspectiva de una resurrección espiritual con un cuerpo glorificado y principalmente que no está sujeto a las limitantes de este mundo caído y de esta naturaleza caída. Entonces, la Biblia no entra en mayor detalle con eso, necesariamente, César, de una forma explícita, aunque hay algunos que en medio de algunos versículos como esos quieren dar a implicar de que tal vez no explícitamente, pero sí de alguna manera se da a entender que vamos a ser levantados con todo un overhaul, ¿verdad? Con una transformación de fachada externa y toda la cosa. Bueno, eso yo no lo sé y el texto bíblico tal vez no entra en esas minuciosidades. Lo que sí debemos de tener claro es que vamos a experimentar la resurrección. ¿Por qué lo mencionamos como un aspecto ético? Lo mencionamos como un aspecto ético porque nosotros debemos de estar enfocados en esa realidad futura. En la realidad futura de que, ok, estoy aquí, vivo aquí en este plano natural, estoy aquí en medio de esta condición. Cristo es mi Señor, tengo vida nueva, pero todavía estoy sujeto a algunas limitantes del plano natural. ¿Ok? Algunas partes del cuerpo ya no es masa muscular, sino que allí algunas partes ya parecen más objetos colgantes que otra cosa, ¿verdad? Ya algunas partes del cuerpo no están adheridas, sino que están colgando y ya empezamos a ver el paso del tiempo en nosotros. Pero un día no nos vamos a tener que preocupar por eso. Un día no nos vamos a tener que preocupar porque vamos a ser levantados, vamos a experimentar una transformación. Yo le animo a leer el capítulo 15, porque el capítulo 15 está enfocado en la resurrección de Jesús y la resurrección futura. Inclusive le animo a leer el capítulo 15 no solamente en la versión Reina Valera que comúnmente leemos, sino que trate de leer en otra versión. Trate de leerlo en Nueva Versión Internacional o en Dios Habla Hoy, que son versiones con equivalencias dinámicas. Hay algunas secciones allí que usted va a leerlas en esas versiones de la Biblia y en esas traducciones y probablemente va a tener un lenguaje un poquito más entendible. Por eso le animo a leer el capítulo 15, pero qué tremendo es poder tener esa esperanza. Saber que un día voy a resucitar, saber que un día este cuerpo sujeto a la debilidad va a ser transformado, sujeto a la enfermedad. Mire, cuando uno está sujeto a algunas situaciones de salud física, uno reacciona y dice, ay Dios, pero ¿hasta cuándo me va a tocar vivir esto? ¿Hasta cuándo me va a tocar lidiar con este malestar? ¿Hasta cuándo me va a tocar lidiar con esta situación de salud? Pero tenemos una esperanza que un día, aunque nos toque vivir con una situación ligada a salud física en el presente, habrá un día donde ya la enfermedad no va a ser una realidad para nosotros. Porque vamos a resucitar. Por eso la resurrección de entre los muertos es un tema trascendental para nosotros los creyentes. Vamos a ser transformados.
vamos a ser transformados. Ese es un tema vital cuando hablamos del aspecto, de ese segundo aspecto ético ligado con la resurrección. Hay un tercer aspecto ético ligado con la resurrección y tiene que ver que la resurrección nos plantea una obligación. No solamente nos da esperanza en cuanto al futuro, no solamente nos plantea que necesitamos tener una actividad de firmeza y consistencia en nuestro servicio a Dios, sino que la resurrección de Jesús también nos obliga a entender que ya no podemos someternos al pecado en nuestra vida. Por razón de la resurrección de Jesús entre los muertos y el hecho de que un día yo voy a resucitar también de entre los muertos, yo debo de tener muy claro, y por el hecho de que soy una nueva criatura, tengo vida espiritual, he sido regenerado por el Espíritu de Dios, yo no puedo someterme al pecado en mi vida. Ya usted y yo debemos de considerarnos como gente muerta. ¿Muerta a qué? Muerta al pecado. Usted debe de considerarse como alguien, es que yo ya he muerto al pecado. Y a pesar de que el pecado anda por allí rondando, y a pesar de que el pecado anda allí tentándonos, y a pesar de que el pecado anda allí procurando que usted se rinda ante él, la Biblia nos recuerda en pasajes como Romanos capítulo 6, que usted y yo que hemos resucitado en Cristo, que hemos sido levantados por el poder de Dios para vivir una vida nueva, usted y yo tenemos que considerarnos como gente que hemos muerto al pecado. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 11. Lo podemos buscar en nuestras Biblias. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice la Escritura: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, mire las palabras de Pablo a los hermanos de Roma. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, este cuerpo en el cual vivimos y nos movemos hoy en día. Llega y dice, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es que este cuerpo mortal se siente atraído por la concupiscencia, se siente atraído por el pecado, se siente atraído por lo malo. Pero dice la Biblia, recuerda, no debe de reinar el pecado en ti. Ni tampoco, dice el verso 13, usted y yo debemos de presentar nuestros miembros, nuestra vida, lo que somos, al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino que debemos de presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nuevamente, usted estaba muerto, mas ahora está vivo. Y no está hablando tan solo del tema de vida espiritual, usted está vivo espiritualmente. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis miembros, mi vida, es un instrumento que sirve a Dios y lo honra a Él. Por eso, el pecado que pueda estar queriendo allí seducirte, por eso el pecado que quiera venir y envolverte, el pecado que quiera venir y hacerte rendirte ante algunas cosas, es algo que nosotros no podemos permitir que venga y reine, que tome el control, que opere a sus anchas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, todos aquellos, la resurrección del Señor tiene una implicación ética, una tercera implicación ética. Usted y yo tenemos la obligación de dejar de someternos al pecado en nuestras vidas. El pecado no puede reinar en nosotros. El poder de resurrección que ha operado en usted, ese poder de resurrección no solamente le ha hecho nacer espiritualmente, sino que ese poder de resurrección opera en usted y nos ayuda a ejercer dominio sobre el pecado. Nos ayuda
para poder enfrentar el pecado. El poder de resurrección que opera en usted y en mí nos ayuda a poder enfrentar las circunstancias del pecado y la realidad del pecado propio de este mundo caído. Entonces, mire qué tremendas implicaciones éticas tiene la resurrección del Señor. Produce y genera en nosotros una obligación. El pecado no puede reinar en usted y en mí. La resurrección de Cristo nos da perspectiva, nos hace vivir enfocados en una realidad futura. Y eso me da esperanza, porque en medio de las experiencias difíciles que puedo vivir en este plano natural, sé que un día ya esas realidades no van a estar presentes, porque en el plano en el cual voy a estar y voy a vivir es un plano totalmente diferente. Y por último, la resurrección del Señor tiene una implicación en cuanto a lo que usted hace para el Señor, la obra del Señor y el servicio que usted le da. Usted tiene que ser constante y firme en lo que usted hace. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y le ha otorgado a usted vida nueva. Y por esa razón, usted y yo procuramos hacer lo que hacemos y brindar nuestro servicio al Señor y hacerlo con toda diligencia. Y aun cuando podamos llegar y pensar que lo que hacemos en el Señor es en vano, que lo que he hecho en el Señor no tiene mucho sentido, es tan relevante, Dios quiere recordarte en este día que lo que tú haces en el Señor y el servicio que tú le brindas, hazlo con diligencia. Pero ese servicio, si lo estás haciendo con diligencia, ten la plena seguridad de que Dios lo mira con agrado. ¿Por qué debemos de hacerlo así? Porque Cristo resucitó. Y el poder de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder de resurrección que opera en usted y opera en mí. Entonces, la resurrección del Señor tiene una faceta ética. La resurrección del Señor no solamente es un tema doctrinal importante que necesitamos conocer. La resurrección del Señor tiene implicaciones éticas profundas para usted y para mí. Me debe llevar a servirle con todo de nuevo, me debe de llevar a vivir una vida con esperanza y con expectativa, y me debe llevar a tener una vida enfocada y entendiendo que estoy obligado a resistir el pecado. Ese pecado que está ahí alrededor nuestro y que muchas veces quiere venir y seducirnos. Así que usted y yo, como hombres justificados y mujeres justificadas, usted y yo, como gente que hemos experimentado la justificación de Dios y como gente que vamos a resucitar un día porque Cristo fue las primicias y nosotros tenemos la certeza de que un día vamos a experimentar la resurrección en su venida, tenemos que entender ese aspecto ético. Tal vez usted dirá, bueno, pastor, ¿y dónde en la Biblia dice, qué pasaje de la Biblia dice que cuando el Señor venga vamos a resucitar? ¿Hay algún pasaje que explícitamente diga eso? Sí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos expresa esa realidad. Nos dice, mire, en la iglesia en Tesalónica habían algunos hermanos que habían perdido un poco la esperanza. ¿Por qué? Porque los discípulos habían enseñado, porque el Señor lo transmitió así, de que Él iba a venir nuevamente. Entonces los primeros discípulos, los apóstoles, predicaron y enseñaron que el Señor iba a retornar. Pero los primeros cristianos pensaban o llegaron a considerar que la venida del Señor iba a ser mientras ellos estuviesen vivos. Pero cuando pasaron unas décadas, y unas 2 décadas o un poco más, y el Señor todavía no había venido, algunos cristianos empezaron a morir. Y los que estaban vivos empezaron a tener inquietud y dijeron, bueno, pero se nos ha dicho que el Señor viene. ¿Y qué pasó? Y mire, fulanito de tal, mi tío, mi abuelito, o este familiar murió,
¿Y ahora qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de él si no va a poder ver al Señor cuando venga? Entonces Pablo alienta en medio de que ellos tenían cierto desaliento por este tema y les dice en el capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han fallecido, de los que han muerto. El término dormir en muchos momentos se usa con ese sentido, como en este caso. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y eso de que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, ese término traer con Jesús significa que él va a levantarlos. O sea que como Cristo fue las primicias y fue levantado, así también ellos van a ser levantados. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que están muertos, a los que ya fallecieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Miren, estas palabras deben ser palabras de aliento. Pablo llega y les dice, hermanos, no se sientan tristes, aliéntense con estas palabras. Si alguno de los hermanos en Tesalónica falleció y el Señor no ha venido, no se preocupen, porque cuando Él venga, los que estemos vivos vamos a salir al encuentro del Señor y los que han muerto van a resucitar y vamos a reunirnos con Él, vamos a estar con Él. En medio de todo eso, este es un pasaje que habla de la segunda venida, de esa experiencia y de la resurrección final asociada con ese acontecimiento. Entonces, la venida del Señor está asociada con la resurrección. Entonces, va a existir un momento de resurrección física, sí, eso es lo que la Biblia me plasma. Y eso tiene que generarle a usted profunda esperanza. Eso no nos debe de generar desaliento, eso no nos debe de generar desánimo, eso no nos debe de generar inquietud, eso no nos debe de generar un sentimiento de duda, sino de certeza. El Señor viene, Él prometió que viene, y así como Él prometió que viene, cuando eso suceda, si estoy vivo, voy a salir a su encuentro, y si estoy muerto, voy a ser levantado entre los muertos. Ese es el testimonio de la Escritura. Y cuando usted vive, entiende esa realidad, usted vive con esperanza. O sea que si el Señor viene y usted está vivo, gloria a Dios, porque va a salir al encuentro de Él. Pero si usted fallece, usted va a ser levantado entre los muertos. ¿Ok? Y vamos a estar con Él y vamos a recibirle. Así que en medio de todo esto, la resurrección del Señor es un tema fundamental asociado con conceptos doctrinales, como hemos hablado, importantes, pero también es un concepto que está asociado con asuntos éticos que nos deben de llevar a tener una conducta, una esperanza, un comportamiento, un estilo de vida y una expectativa en lo que viene. Porque sabe, el cristiano es alguien que tiene que vivir con esa expectativa. Nuestra esperanza a la luz de la Biblia no está en los hombres, nuestra esperanza no está en las estructuras humanas o en los políticos, mucho menos en los políticos. Nuestra confianza está en la realidad de que Cristo resucitó. Y un día nosotros vamos a resucitar. Pastor, no sé si se relaciona un tema con otro, pero se puede perder la salvación. Bueno, ese es un tema que vamos a estar hablando posteriormente cuando hablemos sobre el tema de la obra redentora de Cristo. Cuando hablamos del tema de resurrección, cuando se habla de resurrección se plantea que todos aquellos que están en Cristo un día van a resucitar y van a ser levantados para estar con Él. El cristiano debe vivir con una expectativa. El cristiano que ha nacido de nuevo y está en Cristo debe vivir con una expectativa de resurrección.
experimenté la resurrección espiritual, el nacimiento espiritual, fui levantado por el poder de Dios para vivir una vida nueva, pero también voy a ser levantado para vivir, para resucitar físicamente un día. Está asociado con el tema de la seguridad de la salvación. Bueno, es que la resurrección nos debe de generar en nuestro corazón una profunda convicción. La obra de resurrección de Cristo debe poner en nosotros una profunda convicción, no solamente para vivir mi vida presente, sino también para mirar el futuro con expectativa. Que si la salvación, lo que Dios otorga, se pierde o no se pierde, bueno, es un tema que vamos a estar abordando posteriormente. Recordemos, la salvación es algo que Dios otorga. La salvación es algo que Dios extiende a los hombres. La salvación no es algo que los hombres pueden alcanzar por sí mismos. Y eso debemos tenerlo claro. La salvación no es algo que el hombre puede obtener por sí mismo, por su esfuerzo, por su capacidad. La obra salvífica en la Biblia está asociada con Cristo y con su obra en la cruz. Obviamente, todos los que estamos en Cristo necesitamos perseverar, y por eso hay un tema asociado con la perseverancia de los santos que vamos a estar tratando más adelante, que nos lleva a que como gente que ha sido resucitada para vivir una vida nueva, nosotros tenemos que vivir como gente resucitada. El hecho de que yo viva una vida como alguien que ha resucitado, que ha nacido de nuevo, yo debo de vivir así porque lo que Dios me ha dado lo puedo perder, o debo de vivir así como respuesta a la obra que Cristo ya llevó a cabo en mi vida. Yo tiendo a pensar que es más lo segundo. Yo vivo una vida que agrade a Dios porque esa es mi respuesta en Cristo a lo que Él ha hecho en mí. Yo no procuro apartarme del pecado porque, voy a apartarme del pecado y no voy a permitir que el pecado reine en mí, porque si el pecado reina en mí, yo voy a perder lo que Dios me ha otorgado. En ningún lugar en la Biblia usted ve esa perspectiva de que el creyente debe de vivir, procurando vivir una vida que agrade al Señor por el temor de que va a perder lo que Dios le otorgó. Yo creo que el cristiano debe vivir una vida que agrade a Dios, primero para glorificarle a Él, segundo porque Dios me alienta a que debo de hacerlo, y yo respondo en obediencia a Dios. Y digo, sí, Señor, voy a vivir mi vida para ti, mi vida para ti. Inclusive si usted y yo como creyentes pecamos, si usted y yo como creyentes en algún momento de nuestro caminar nos desviamos del camino y pecamos, significa que estoy perdiendo la vida espiritual que Dios me otorgó. No, usted sigue siendo un hijo de Dios. Obviamente, si usted admite el pecado y abre un espacio al pecado en su vida, ese pecado va a tener un impacto en usted y va a deteriorar y afectar mi relación con Dios. Pero eso no significa de que Dios va a quitar la vida nueva que hay en nosotros. Por eso, cada vez que usted y yo en algún momento de nuestro caminar pecamos o hay algo en nosotros que nos desvía del camino del Señor, inmediatamente en usted y en mí surge un sentir interno de que algo no está bien. Y le aseguro que ese sentir interno no es la conciencia, es el Espíritu de Dios que está allí presente en usted, redarguyéndole de que hay algo que no está bien. Y nosotros nos volvemos a Dios y le decimos, Señor, perdónanos, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nuestras maldades. Por eso usted y yo como cristianos, según 1 de Juan capítulo 1, no podemos decir que no pecamos, porque hacemos mentiroso a Dios. Claro que aún como creyentes, como nuevas criaturas, pecamos. Pero usted y yo tenemos la plena convicción que tenemos un abogado ante quien podemos ir y confesar nuestra falta y recibir su perdón. Pero eso no significa que usted perdió su salvación. Eso significa de que usted abrió un espacio en su vida al pecado,
pero usted tiene los medios que Dios le otorga para poder acercarse delante de Dios y ser restaurado, para poder continuar en una comunión con Dios consistente y sólida. Así que ese tema, Alex, es un tema que vamos a estar hablando posteriormente y vamos a estar reafirmando con algunos textos bíblicos. Así que la resurrección nos debe de alentar a vivir una vida que glorifique al Señor. Así que vamos a dejar nuestra sesión de hoy en este punto. Y bueno, queriendo retomar, hay bastantes aspectos. Vamos a estar hablando en la próxima sesión, empezaremos a hablar sobre la ascensión. La Biblia no dice que Jesús solamente resucitó, dice que Él ascendió a los cielos. ¿Qué significa que Él ascendió a los cielos? ¿Qué implicaciones tiene esa idea de que Él ascendió y que está sentado a la diestra del Padre? Porque esos son términos que usa la Biblia. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, vamos a estar mirando en qué sentido la ascensión a los cielos de Jesús está vinculado con algunos temas doctrinales y con algunos asuntos asociados con nuestro caminar diario. Pero lo vamos a estar viendo la próxima semana.